Hay personas que el mundo elige no ver. Y hay momentos en que una sola decisión tomada con el corazón vacío de dinero, pero lleno de algo más profundo, lo cambia absolutamente todo. Esta es la historia de una de esas personas, y de un perro que no debería haber sobrevivido. Nadie que hubiera visto a Margaret Cole en aquella época habría imaginado que su vida había tenido otra forma. 72 años. La espalda un poco vencida por el peso de demasiados inviernos. Las manos marcadas por décadas de trabajo real. Empujaba su carrito de metal oxidado por las calles de Cincinnati todas las mañanas antes del amanecer, cuando las aceras todavía pertenecían al frío y a los que no tienen a dónde ir. Recogía aluminio, cartón, lo que pudiera venderse. Vivía debajo del paso elevado de la autopista 75, en el tramo sur, donde los pilares de concreto creaban una especie de refugio involuntario que la gente del barrio sabía que existía pero prefería no ver. No siempre había sido así. Margaret había nacido en Ashland, Kentucky, quinta hija de una familia que cultivaba tabaco en una franja de tierra que nunca fue suficiente, pero siempre fue suya. Creció aprendiendo lo que se aprende en esas casas donde la pobreza no es una crisis, sino el clima permanente. A no quejarse, a estirarlo todo, a encontrar dignidad en el trabajo, aunque el trabajo no te devuelva la mirada. A los 21 años se mudó a Cincinnati con su novio de entonces, Thomas Cole, un hombre tranquilo que arreglaba maquinaria industrial y que prometía poco porque sabía que cumplir era más valioso que prometer. Se casaron en el juzgado un martes de octubre con 2 testigos y una cena de pollo frito que preparó la vecina del edificio como regalo. Vivieron en un apartamento pequeño en Norwood, luego en una casa modesta en Price Hill que compraron con el ahorro de 10 años y una hipoteca que los mantuvo despiertos más de una noche. Tuvieron un hijo, Daniel. Creció siendo terco y brillante en partes iguales, con las manos de su padre y la resistencia silenciosa de su madre. Estudió ingeniería civil en la Universidad de Cincinnati de noche, mientras trabajaba en una ferretería de día. Cuando se graduó, Thomas y Margaret estaban sentados en las gradas del gimnasio, con esa expresión de padres que han llegado a un lugar que no sabían que existía hasta que llegaron. Pero los años buenos tienen la costumbre de no avisar cuando van a terminar. Thomas empezó a cansarse de maneras que no se explicaban con el sueño. Lo que al principio parecía el desgaste normal de un hombre que había trabajado con el cuerpo toda su vida, resultó ser algo con nombre propio. Un linfoma diagnosticado en una tarde de miércoles por un médico joven que hablaba con la precisión cuidadosa de quien ha aprendido a dar malas noticias, sin volverlas innecesariamente crueles. Tratable, dijo, con quimioterapia y medicamentos que el seguro cubría en parte. Margaret vendió el poco oro que tenía, incluyendo su cadena de boda, que pesaba apenas nada, pero que valía todo para ella. Sacaron una línea de crédito sobre la casa. Daniel volvió a ayudar los fines de semana hasta que su empresa empezó a mandarlo fuera de la ciudad con la frecuencia que tienen las empresas de sacar a sus mejores empleados del lugar donde más se les necesita. Thomas murió 19 meses después del diagnóstico. Tenía 59 años. Margaret siguió adelante de la única manera que sabía. Sin teatro. Siguió levantándose. Siguió pagando lo que podía. Pero la rodilla derecha empezó a fallarle a los 67, primero como una advertencia, luego como una sentencia. Sin poder trabajar como antes, los pagos de la hipoteca se volvieron imposibles. El banco tardó más de lo esperado, pero llegó al mismo destino. Una mañana de enero, Margaret salió de la casa de Price Hill con 2 bolsas de lona. La adelfa del jardín delantero estaba seca por el frío. La miró un segundo antes de cerrar la puerta por última vez. Llamó a Daniel desde la acera. Él contestó desde alguna reunión en Columbus. Dijo que lo sentía, que iba a ver qué podía hacer, que los gastos estaban muy apretados ese trimestre. Margaret le dijo que estaba bien. Colgó. No volvió a llamarlo. Lo que siguió fueron meses de lugares temporales. El sofá de una antigua compañera de trabajo. Un albergue del Ejército de Salvación que cerraba las puertas a las 9 de la noche. La habitación libre de una vecina que la recibió con genuina generosidad hasta que su yerno llegó a vivir con ellas y ya no hubo espacio. Así, sin que Margaret tomara ninguna decisión definitiva, la calle fue volviéndose su dirección. El paso elevado de la 75 Sur tenía una comunidad propia,
como tienen todas esas zonas que el mapa oficial no reconoce pero que existen con una lógica interna completa. El que llevaba más tiempo era un hombre al que todos llamaban Decker, 50 y tantos años. Barba gris, voz ronca de quien ha dormido a la intemperie demasiados inviernos, que funcionaba como punto de referencia informal para todos los que llegaban nuevos. Le mostró a Margaret los mejores contenedores del barrio industrial al norte, los días en que el supermercado de la Avenida Central tiraba los excedentes, donde quedaba el grifo de agua más cercano que no cerraban en invierno. La presentó a los demás con una formalidad que Margaret encontró a la vez extraña y profundamente humana. Encontró su carrito abandonado detrás de un lavado de autos. Lo limpió, ajustó una rueda que giraba mal, trazó su ruta. Lunes y jueves por los barrios residenciales del este, miércoles por el distrito comercial del centro, viernes por la zona industrial. Con lo que ganaba, compraba en la tienda de Harris, un señor corpulento de unos 60 años que le fiaba cuando hacía falta y cobraba cuando podía, sin hacer de ninguna de las dos cosas un favor notable. Comía en la cafetería comunitaria de la iglesia metodista de la calle Freeman, donde el almuerzo del día costaba $3 para los clientes habituales, y nadie te miraba diferente por llegar con un carrito. Llevaba 4 años y 7 meses con esa rutina cuando llegó el martes de marzo. Hacía ese frío seco y cortante que Cincinnati tiene en los últimos días del invierno, cuando la primavera ya está prometida, pero todavía no ha llegado a cumplir. Margaret había salido más temprano de lo habitual porque Decker le había dicho que los martes el restaurante de suministros de la avenida Madison tiraba el cartón a las 6:30, y que si llegaba después de las 8 no quedaba nada útil. Empujó el carrito por las calles todavía oscuras. El aliento se le hacía vapor frente a la cara. Los guantes de lana que llevaba tenían 2 dedos remendados con hilo de color equivocado y hacían lo que podían, que no era suficiente. Llegó al callejón lateral del restaurante a las 6:45. Era un callejón estrecho que olía a grasa fría y a humedad de concreto. Junto al contenedor verde había varias bolsas negras apiladas contra el muro. Margaret fue directamente a ellas. Abrió la primera. Envoltorios de plástico sin valor. La segunda. Cajas de cartón en buen estado. Empezaba a trabajar con la tercera cuando lo escuchó. Fue tan leve que su primer pensamiento fue que lo había imaginado. Pero se quedó quieta con las manos sobre la bolsa y el sonido volvió. Era algo entre un quejido y un suspiro. El tipo de sonido que hace un cuerpo cuando ya no tiene energía suficiente para producir sonido completo. Movió las bolsas con cuidado. Detrás de la última, recostado contra el muro en el rincón más oscuro del callejón, estaba el perro. Era un beagle, o lo había sido. Lo que Margaret vio esa mañana era la versión casi borrada de lo que ese animal podría ser. El pelaje blanco y marrón apagado por suciedad acumulada. Las costillas visibles con una claridad que dolía. Las patas traseras extendidas en un ángulo que sugería que había dejado de importarle la postura, porque postura requería energía y energía ya no había. Los ojos, semicerrados, tenían esa opacidad característica del agotamiento extremo. Y temblaba. No de miedo, del temblor lento e involuntario de un cuerpo que está usando sus últimos recursos simplemente para seguir siendo un cuerpo. Margaret se arrodilló frente a él. Miró el callejón en ambas direcciones. Nadie. Extendió la mano con la palma abierta hacia arriba. El perro abrió los ojos un poco más. La miró. Luego, con un esfuerzo que a Margaret le pareció desproporcionado para un cuerpo tan pequeño, arrastró el mentón hasta apoyarlo sobre los dedos de ella. Fue todo lo que pudo hacer. Pero lo hizo. Margaret lo sintió en el pecho de una manera que no supo describir entonces ni después, como algo que llevaba tiempo cerrado encontrando de repente una grieta. Se metió la mano en el bolsillo interior del abrigo y sacó lo que había. Un billete de $1 muy doblado y 73 centavos en monedas. Era lo que quedaba del dinero del viernes. Con eso tenía pensado comprar pan de molde y judías enlatadas para el día. Miró el dinero. Miró al perro. No necesitó mucho tiempo. Lo recogió con las 2 manos con el cuidado con que se recoge algo que puede romperse. El perro pesaba menos de lo que parecía, que ya era poco. No protestó. Se dejó cargar con la quietud de quien ya no tiene fuerzas para decidir nada.
Vamos, murmuró Margaret. Un poco más. Lo acomodó en el carrito sobre el cartón doblado. Lo cubrió con el trozo de franela vieja que siempre llevaba para envolver el material delicado. Empujó el carrito hacia la tienda de Harris. Harris estaba abriendo cuando Margaret llegó. La miró, miró el carrito, levantó las cejas al ver el bulto que respiraba bajo la franela. Ella le explicó en pocas frases. Harris escuchó, se asomó, vio al perro temblar y frunció el ceño del hombre que está calculando algo que no quiere hacer ver que está calculando. Tengo comida húmeda para perro, dijo. Las latas pequeñas están a $1.20. También hay croquetas en bolsita a $1.90. La lata, dijo Margaret. Harris puso la lata en el mostrador. Margaret puso su dinero. Él lo contó y le devolvió $0.25. ¿Para el autobús?, dijo, y se volvió hacia las cajas del fondo sin agregar nada más. Margaret guardó la moneda y salió. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que Margaret acaba de hacer. Gastó su último dinero en salvar a un perro que nadie más quiso ver. Si eso te tocó el corazón igual que a nosotros, dale like a este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y cuéntanos en los comentarios qué piensas de lo que hizo Margaret. ¿Tú habrías hecho lo mismo? De regreso al refugio bajo la autopista, acomodó al perro sobre su propia manta, la que tenía un agujero en una esquina, y era lo más suave que tenía. Abrió la lata, la puso frente al hocico del animal. El perro tardó un tiempo que se le hizo eterno. Luego algo en él decidió que todavía valía la pena, y empezó a comer. Lengüetazos cortos, sin fuerza al principio, que fueron haciéndose apenas un poco más firmes a medida que el alimento llegaba. Limpió la lata. Levantó la cabeza y miró a Margaret. Te voy a llamar Biscuit, dijo ella, por lo que vas a hacer cuando te pongas bien. Esa noche Margaret no comió. No tenía con qué, y la camioneta del banco de comida no pasaba hasta el jueves. Decker le ofreció la mitad de un sándwich que había guardado del día anterior, y ella lo aceptó sin protocolo innecesario, porque rechazarlo habría sido un lujo que ninguno de los dos podía permitirse. Con eso y agua aguantó la noche. Biscuit durmió pegado a ella debajo de la manta. Margaret lo escuchó respirar durante horas. Cada respiración era una especie de victoria pequeña. Por la mañana, Biscuit seguía vivo. Lo que vino después fue semanas de equilibrios imposibles. Margaret salía más temprano, caminaba más, revisaba más contenedores. A veces hacía 2 viajes al centro de reciclaje en un día. Lo que ganaba lo dividía con una lógica simple. La mitad para el perro, la mitad para ella. Los primeros días, su mitad era a veces solo una lata de sopa y agua. No lo pensaba como sacrificio. El sacrificio pensado pesa diferente al que simplemente se hace. Al final de la primera semana, Biscuit podía ponerse de pie. No mucho tiempo y no muy firme, pero se ponía de pie. Se quedó parado unos segundos mirando a Margaret con esos ojos que ya tenían un poco más de luz. Luego se volvió a sentar porque las patas aún cedían. Decker observaba el proceso desde su rincón con una mezcla de escepticismo y algo que no quería llamar ternura. «Vas a matarte trabajando por ese bicho», le dijo una noche. «He trabajado por cosas peores», respondió Margaret sin apartar la vista de Biscuit. «Y ninguna me miraba así cuando llegaba». Decker soltó una carcajada corta que era su manera de admitir que no tenía respuesta para eso. Había entre ellos una mujer de unos 30 años que se hacía llamar Stevie, que llevaba 2 meses bajo la autopista con una historia que no contaba, pero que se adivinaba en la manera en que se ponía rígida cuando alguien se acercaba sin avisar. Stevie empezó a sentarse junto a Biscuit en silencio todos los días, a acariciarlo con una calma que el perro correspondía sin reservas. Margaret los dejaba. Había afectos que no necesitaban explicación. Pasó un mes. El cambio en Biscuit era visible. Había ganado peso. Sus costillas ya no marcaban el pelaje con aquella brutalidad de las primeras semanas. El blanco de su lomo había recuperado cierta limpieza, el marrón de sus orejas cierto brillo. Y lo que emergía a medida que el perro se recuperaba era un carácter que a Margaret le parecía demasiado grande para su tamaño. Curioso, atento,
afectuoso con una selectividad que distinguía entre las personas con una precisión que Margaret encontraba casi desconcertante. Y se convirtió en su sombra. Donde Margaret iba, Biscuit iba, no con ansiedad, sino con la seriedad de quien tiene un propósito. Cuando Margaret empujaba el carrito, Biscuit caminaba a su lado como si también estuviera trabajando. Cuando Margaret se detenía, Biscuit se sentaba y esperaba. La gente que antes no veía a Margaret empezó a ver al perro. Y al ver al perro veían a Margaret. Era un efecto simple y profundo. ¡Qué lindo perro! ¿Cuántos años tiene? Y Margaret respondía con cortesía. Y en esas respuestas había algo que no había tenido en mucho tiempo. Una razón para que alguien se parara a hablar con ella. Al cuarto mes, Biscuit era un beagle joven y completamente recuperado que llamaba la atención donde quiera que apareciera. Ojos vivos, pelaje limpio, una energía contenida que hacía que los niños del parque corrieran hacia él. Harris tenía siempre una galleta de perro detrás del mostrador cuando Margaret entraba. Los cocineros de la cafetería de la iglesia guardaban recortes de carne los días que ella llegaba con el perro. Fue al quinto mes, una tarde de agosto con el calor pegajoso de Ohio aplastando la ciudad, cuando Margaret y Biscuit descansaban en un banco del parque Sawyer Point junto al río, cuando llegaron. Primero ella, una mujer de unos 40 años, cabello oscuro recogido, ropa de buena calidad pero sin alardes. Llevaba de la mano a un niño de unos 8 años que miraba a Biscuit desde que estaban a 20 metros con una expresión que mezclaba el asombro con algo más profundo. La mujer se detuvo a pocos metros del banco. Miró a Biscuit. Biscuit la miró a ella. Algo cambió en la postura del perro. Una atención diferente, más concentrada, como si estuviera procesando información que venía de antes. Disculpe, dijo la mujer con una voz que intentaba ser neutral. ¿Ese perro es suyo? Margaret dejó de acariciar la cabeza del animal. Lo cuido yo, dijo. Lleva 5 meses conmigo. La mujer se agachó ligeramente sin acercarse, estudiando al perro con la atención de quien compara. Mamá, se parece a Cooper, dijo el niño en voz baja. Sí, dijo la mujer. Mucho. Se enderezó y miró a Margaret directamente. ¿Le importa si le pregunto dónde lo encontró? Margaret se tensó con ese reflejo aprendido de quien sabe que las preguntas de desconocidos bien vestidos sobre lo suyo raramente son inocentes. Pero respondió con honestidad porque era lo único que sabía hacer. Lo encontré en un callejón detrás de un restaurante en la avenida Madison. Hace 5 meses. Estaba en muy mal estado. Lo recogí y lo cuidé. La mujer cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había algo en ellos que no estaba antes. ¿Cómo estaba exactamente? Muy delgado, temblando. Casi no podía levantar la cabeza. Le compré comida con lo que tenía y lo traje conmigo. ¿Puede demostrar que es su perro, señora? Preguntó Margaret, no con hostilidad, con la lógica directa de quien necesita saber exactamente dónde está parada. Tiene microchip a nuestro nombre, dijo la mujer. Y tengo fotos. Sacó el teléfono. En la pantalla, un beagle joven, saludable, con los mismos ojos expresivos, las mismas orejas caídas, la misma mancha atigrada pequeña sobre la pata delantera izquierda que Margaret había notado desde el primer día y que el perro de la foto tenía exactamente en el mismo lugar. Margaret pasó las fotos una por una. El perro en un patio con césped. El perro junto al niño que ahora estaba parado frente a ella. El perro dormido en un sillón de cuero. Le devolvió el teléfono. ¿Cómo se llama? Preguntó. Cooper, dijo la mujer. Siempre fue Cooper. Margaret miró a Biscuit. El perro estaba mirando al niño, que se había acercado con la mano extendida. Biscuit lo olió. Lo dejó acercarse, pero no se movió del lado de Margaret. Señora, dijo Margaret con la voz lo más firme que pudo. Si ese es su perro, tiene que llevárselo. Yo no sabía que tenía familia. Solo vi que estaba sufriendo. La mujer miró a Margaret durante un momento largo. Vio el abrigo remendado, el carrito junto al banco, las manos gastadas, el rostro curtido por años de intemperie. Lo vio todo sin apartar la vista.
¿Vive usted en la calle?, preguntó, con una suavidad que no era condescendencia. Sí, señora. Debajo del paso elevado de la 75, al sur. La mujer asintió despacio. Espéreme, por favor. Necesito llamar a mi esposo. Se alejó unos metros. El niño se había sentado en el suelo del parque junto a Biscuit y lo abrazaba con los brazos alrededor del cuello. El perro se dejaba abrazar, pero tenía la cabeza girada hacia Margaret, como si el abrazo perteneciera al niño, pero su atención perteneciera a otro lugar. Margaret puso la mano sobre la cabeza del perro. Biscuit cerró los ojos un momento. Sé lo que viene, dijo en voz muy baja. Estuvo bien mientras duró. 35 minutos después, un SUV negro entró al estacionamiento del parque. Bajó un hombre de unos 50 años, espalda ancha, cabello oscuro con gris en las sienes, camisa azul de buena tela, el tipo de hombre que uno asocia con decisiones y presupuestos y salas de reuniones. Caminó hacia ellos con el paso de quien sabe a dónde va. Cuando vio a Biscuit, se detuvo. No fue pausa dramática, sino la pausa involuntaria de un cuerpo que recibe información que el cerebro todavía está procesando. «Cooper», dijo. El perro levantó la cabeza. Sus orejas se movieron. Lo miró. La cola comenzó a oscilar. Primero suave, luego con esa amplitud característica de los beagles cuando reconocen a alguien importante. Pero no se levantó. Permaneció junto a Margaret. El hombre se agachó frente al perro, le pasó las manos por el lomo, por las orejas, con la seguridad de quien conoce ese cuerpo de memoria. Biscuit lo olió extensamente. Lo miró, luego apoyó el hocico en la rodilla de Margaret. El hombre se incorporó. Sus ojos estaban húmedos. No intentó ocultarlo. «Me llamo Robert Harlan», le dijo a Margaret. «Tengo una empresa de logística y unas propiedades en los condados al norte. Este perro se lo compramos a nuestro hijo cuando cumplió 7 años. Lo perdimos en Devou Park hace casi 6 meses. Se metió entre los arbustos persiguiendo una ardilla y no volvió. Lo buscamos días. Pusimos carteles en todo el barrio, en los grupos de Facebook. Ofrecimos recompensa. Luego empezamos a asumir que no iba a volver. El niño, que se llamaba Owen, había vuelto a abrazar a Biscuit. El perro tenía el hocico apoyado sobre su hombro. «Mi esposa me contó algo por teléfono», continuó Robert, «pero prefiero escucharlo de usted». Margaret le contó, sin adornos y sin brevedad forzada, el callejón, el estado del animal, el dinero que tenía esa mañana y lo que hizo con él. Los meses de doble ruta y comida dividida. La visita a la clínica veterinaria gratuita de Mount Auburn cuando Biscuit tuvo una infección en la encía que costó $40 que Margaret tardó 3 días en reunir. Robert escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, guardó silencio un momento. «La recompensa es suya», dijo. «Sin discusión. Usted no la buscó. No sabía que existía. Por eso mismo le corresponde completamente». Hizo una pausa breve, del tipo que hace el que ya tomó la decisión antes de que terminara la conversación. «Hay algo más que quisiera proponerle. Tengo una propiedad de 3 acres en Mason, a 25 minutos de aquí. Casa principal y 2 casas pequeñas para el personal. Necesito a alguien de confianza para cuidarla. Supervisar el mantenimiento, coordinar con los proveedores, reportar lo que falla, mantener todo en orden. El puesto incluye vivienda en una de las casas, comidas y un salario mensual justo». Margaret lo miró. «¿Por qué yo?», preguntó, sin rodeos. «Porque en 10 minutos de conversación queda claro que es usted una persona honesta y con una integridad que no se encuentra todos los días. Y porque este perro, al que conozco desde que cabía en la palma de mi mano, ha elegido quedarse junto a usted aunque su familia esté aquí mismo. Los perros así no se equivocan». Margaret miró a Biscuit, que seguía con el hocico apoyado en su rodilla. Luego miró al hombre. «¿Y él?», preguntó. «Va con usted», dijo Claire, que hasta entonces no había vuelto a hablar. «Owen viene a visitarlo los fines de semana. No los separamos». Margaret no respondió de inmediato. Miró a Biscuit. El perro la miraba con esos ojos que meses atrás habían estado apagados en un callejón oscuro. Ahora la miraban con una tranquilidad absoluta. «Acepto», dijo Margaret.
Esa misma tarde, uno de los empleados de los Harlan llegó al parque con un vehículo. Las cosas de Margaret no eran muchas. Las 2 bolsas de lona que habían sido sus 2 bolsas desde aquella mañana de enero frente a la casa de Price Hill. El carrito lo dejó bajo la autopista para quien lo necesitara. La manta agujereada también. Se despidió de Decker, que la abrazó con la torpeza de quien no ha abrazado a nadie en mucho tiempo, y le dijo, «Cuídate, Maggie», con más capas en la voz de las que habría admitido tener. Se despidió de Stevie, que no dijo nada, pero le sostuvo la mano entre las suyas un momento y apretó. Se despidió del refugio sin odio y sin nostalgia excesiva. Esa etapa había terminado. La casa pequeña en la propiedad de Mason estaba al fondo del terreno, junto a un huerto de manzanos. Una habitación con cama de verdad, sala, cocina con electrodomésticos que funcionaban, baño con agua caliente, las paredes recién pintadas de blanco, las ventanas con cortinas gruesas color crema, el suelo de madera limpia. Margaret entró, dejó su bolsa en la silla y se quedó parada en el centro de la sala durante un minuto sin moverse, solo mirando. Biscuit entró detrás de ella. Olió cada rincón con meticulosidad. Volvió junto a Margaret y se sentó a su lado. Esa noche se recostó en la cama con sábanas que olían a detergente y miró el techo durante mucho tiempo, sin ruido de autopista sobre la cabeza, sin voces de la calle, solo el silencio limpio de un cuarto que era suyo. «Gracias», dijo en voz baja, mirando el techo, sin especificar a quién. Biscuit, echado junto a la cama, movió la cola una sola vez sin abrir los ojos. Los primeros meses fueron de reaprendizaje. Margaret reaprendió a ducharse sin medir el tiempo, a cocinar en una cocina de verdad, a dormir sin el frío entrando por los costados. Su trabajo era claro: revisar el perímetro de la propiedad cada mañana, llevar un registro del estado de cada sección, coordinar las visitas de los proveedores, reportar lo que necesitaba atención. Los miércoles, cuando Robert llegaba a revisar la propiedad, Margaret le daba su informe verbal. Robert la escuchaba con la misma atención que prestaría a cualquier persona que hace bien su trabajo. No la trataba con lástima. La trataba con respeto. Era lo que Margaret más agradecía, aunque nunca lo dijo en voz alta. La esposa de Robert, cuyo nombre era Claire, llegó durante la primera semana con bolsas de ropa. Pantalones, blusas, un abrigo grueso, ropa interior nueva, 2 pares de zapatos resistentes. «Son de su talla», dijo Claire. Le pregunté al empleado que la trajo. «No me debe nada, señora Cole. Lo que hizo por ese perro no tiene precio. Y lo que eso significa para mi hijo, aunque Owen todavía no pueda expresarlo bien, tampoco». Owen llegaba los sábados. Pasaba las mañanas con Biscuit corriendo por el huerto, lanzándole una pelota roja, enseñándole cosas con la paciencia infinita que tienen los niños cuando aman a un animal. Margaret los miraba desde la puerta de la casa con una expresión que no era exactamente alegría ni exactamente paz, sino algo más tranquilo y más completo que cualquiera de las dos. Los sábados por la noche, cuando los Harlan se habían ido, Biscuit volvía junto a la cama de Margaret. Ninguno de los dos parecía confundido. Simplemente vivían el arreglo como lo que era. Con la recompensa que Robert le entregó el primer mes en un sobre la mesa de la cocina, Margaret abrió una cuenta bancaria. Era la primera vez en años que entraba a un banco con algo propio que depositar. El cajero la atendió con cortesía normal. Margaret salió a la acera con su tarjeta nueva y se quedó un momento parada, sosteniendo ese pequeño rectángulo de plástico, sintiendo el peso de lo que representaba. Un colchón. No de lana ni de espuma. Ese otro colchón que da a saber que si algo pasa, hay algo detrás. Al año y medio, Robert llegó un miércoles con algo adicional. «Tengo un socio con una propiedad en Lebanon que necesita supervisión los fines de semana», dijo. «Le hablé de usted. ¿Le interesaría conocerlo?» Margaret lo miró un momento. «Ya me ha dado demasiado, señor Harlan». «Le he dado lo que corresponde», respondió él con sencillez. «Que no es lo mismo. El trabajo con el socio era tranquilo y bien pagado. Con los 2 ingresos y la recompensa en el banco, Margaret comenzó a tener ahorro real por primera vez en muchos años.
No era una fortuna, pero era suficiente para el primer mes de emergencia, luego el segundo, luego el tercero. La sensación de que si algo fallaba, había tiempo para responder. Al tercer año en la propiedad, Robert llegó un domingo con Claire, con Owen, que ya tenía 11 años, y con un hombre de aspecto formal que resultó ser su abogado. Señora Cole, dijo Robert, Claire y yo hemos hablado mucho sobre esto. Lleva 3 años cuidando esta propiedad como si fuera suya. La casa donde vive está registrada a nombre de nuestra empresa. La estamos transfiriendo a su nombre. Es suya. Legalmente suya. Solo necesita firmar. A Margaret le flaquearon las piernas de una manera que no esperaba. Señor, yo no puedo... Puede, dijo Claire con esa firmeza suave que tenía. Y debe. Owen se levantó del sillón y caminó hacia Margaret y la abrazó sin decir nada, con los brazos alrededor de su cintura y la cara enterrada en su suéter. Margaret puso una mano en su cabeza y no pudo contener lo que había estado conteniendo durante toda la conversación. Firmó. El abogado le entregó su copia. Margaret la dobló con cuidado, la guardó en el bolsillo y pasó el resto de la tarde con la mano sobre ese bolsillo. Esa noche, sola en la cocina, sacó los papeles y los puso sobre la mesa bajo la luz de la lámpara. Los miró durante un buen rato. Luego miró a Biscuit. «Tú empezaste esto», le dijo en voz baja. «Tú y tus ganas de no rendirte». Biscuit movió la cola una vez, despacio, sin abrir los ojos. Margaret guardó los documentos en una carpeta verde que compró esa semana en la papelería del pueblo. La carpeta fue al cajón de la cocina, junto al cuaderno de notas de la propiedad y a la foto de Thomas que había llevado en la bolsa de lona todos esos años. Pero hubo algo más que Margaret comenzó a hacer sin que nadie se lo pidiera. Los domingos por la mañana, antes de que llegara Owen, cocinaba en su cocina. Sopa de lentejas que había puesto a hervir la noche anterior, pan de maíz, a veces un estofado si la semana había ido especialmente bien. Lo ponía en recipientes en una bolsa de tela. Cargaba la bolsa en el Ford del 2005 color gris que había comprado al segundo año y manejaba los 25 minutos hasta Cincinnati, hasta el paso elevado de la 75 al sur. Llegaba. Bajaba con su bolsa. Repartía la comida sin discursos, sin pedir agradecimiento. Preguntaba cómo estaban, si alguien estaba enfermo, si necesitaban algo. Escuchaba. A veces se sentaba un rato y platicaba con quien quería platicar. Luego se iba. Decker ya no estaba. Un familiar lo había encontrado y se lo había llevado al norte. Margaret se alegró de eso sin reservas. Siempre había gente nueva. Siempre había alguien que llevaba poco tiempo y todavía tenía esa mirada de quien no ha terminado de entender cómo llegó hasta ahí. A esos, especialmente, Margaret les prestaba atención. Un domingo de octubre encontró a un joven de unos 23 años llamado Marcus, que llevaba 5 semanas bajo el paso elevado después de que el almacén donde trabajaba cerró de un día para otro y el propietario de su habitación le exigió que se fuera en 2 semanas. Tenía manos de quien ha trabajado con ellas, y esa combinación de orgullo lastimado y necesidad real que hace que alguien acepte ayuda sin saber bien si debería. Margaret le dio su porción y lo escuchó. Luego le hizo la pregunta que siempre hacía. ¿Sabes hacer algo? Electricidad básica, dijo Marcus. Y algo de carpintería. Aprendí con mi abuelo. El lunes, Margaret llamó al contratista con el que Robert trabajaba regularmente. El miércoles, Marcus tenía una entrevista. El viernes, empezó. No todos los casos terminaron así. Había quien tomaba la comida y no volvía. Había quien tenía problemas más hondos que el desempleo, con raíces más viejas que una pérdida de trabajo. Había quien simplemente necesitaba que alguien le llevara sopa un domingo sin pedirle nada a cambio. Margaret los atendía a todos por igual, sin juicios, sin los sermones que tanto le habían pesado cuando ella misma estaba en esa situación. Biscuit la acompañaba en esas visitas cuando el tiempo lo permitía. El efecto del perro en la gente bajo el paso elevado era el mismo de siempre. Se acercaban, lo acariciaban, y en ese gesto simple de tocar a un animal que no juzga ni teme, había algo que hacía algo en ellos que Margaret no sabía nombrar con exactitud.
pero que reconocía porque se lo había hecho a ella también. Biscuit tenía ya 9 años cuando comenzó a moverse con la lentitud pausada de los perros que envejecen bien. Pelo blanco alrededor del hocico, pasos más tranquilos, pero la misma mirada atenta. Seguía durmiendo junto a la cama de Margaret. Seguía corriendo cuando llegaba Owen, que ya tenía 12 años y era alto y serio, con ese cariño de infancia que no se explica con la lógica, sino con algo más permanente. Margaret tenía 79 años la mañana en que Biscuit no se levantó. Lo encontró en su lugar de siempre, junto a la cama, con los ojos cerrados y la respiración tan suave que entendió de inmediato lo que significaba. Se sentó en el borde de la cama y puso la mano en su cabeza. Biscuit abrió los ojos, la miró, movió la cola una sola vez con lo que le quedaba. Margaret le habló toda esa mañana. Le contó el callejón, el primer apoyo de su hocico sobre sus dedos fríos. Las semanas de comida dividida, el frío compartido bajo la autopista, las costillas que poco a poco dejaron de marcarse, la galleta de Harris, el parque Sawyer Point donde todo había cambiado, la casa con las cortinas color crema y la carpeta verde en el cajón. Le contó todo eso en voz muy baja, con la mano en su cabeza, sintiendo bajo sus dedos la temperatura última de ese cuerpo que había comenzado como nada y había sido todo. Biscuit murió al mediodía, quietamente, con la cabeza en el regazo de Margaret. Lo enterraron bajo el manzano más grande del huerto. Owen lloró con toda la intensidad de sus 12 años. Margaret lo abrazó con los mismos brazos que esa mañana habían abrazado a Biscuit. Robert colocó una piedra plana sobre la tierra y grabó en ella: Biscuit, Cooper, el que nos enseñó que la bondad tiene cara. Margaret se quedó sola junto a la piedra cuando todos se fueron. Puso la palma sobre el nombre grabado. La piedra estaba tibia del sol de la tarde. Gracias, dijo, por todo lo que fuiste, por todo lo que hiciste sin saber que lo hacías. El viento movió las ramas del manzano sobre ella y la sombra bailó sobre la tierra recién removida. Los domingos siguieron. Margaret siguió yendo al paso elevado con su bolsa, aunque ya no manejara y fuera Owen quien la llevara. Siguió escuchando. Siguió preguntando: ¿sabes hacer algo? Siguió dejando números de teléfono escritos en papelitos doblados. Siguió siendo el puente entre donde estaba la gente y donde podría estar. Un domingo de primavera, una mujer joven de unos 27 años, con esa mirada que Margaret reconocía bien, se acercó mientras la veía repartir la sopa. Señora, dijo, ¿por qué hace esto? ¿Por qué viene aquí? Margaret la miró. Vio lo que siempre veía. Alguien que todavía no sabe que hay otro lado. Vengo a recordar, dijo, y a dejar lo que alguien me dejó a mí. ¿Usted también vivió aquí? 4 años y medio, debajo de ese pilar del fondo. La mujer la miró de otra manera. ¿Y cómo salió? Margaret pensó en Biscuit. Pensó en aquel martes de marzo, en el callejón oscuro, en el hocico apoyado sobre sus dedos. Pensó en el billete doblado y las monedas contadas sobre el mostrador de Harris. Pensó en el parque Sawyer Point y en una cola que oscilaba aunque no hubiera fuerzas para casi nada más. Con lo poco que me quedaba, dijo, dándolo. La mujer no respondió de inmediato, pero se quedó con esa expresión de quien acaba de recibir algo que todavía no sabe bien qué es, pero que siente que importa. Margaret le dio su porción de sopa y pan, le dejó un número en un papel, y luego caminó hacia donde Owen esperaba con el motor apagado y la ventana bajada. ¿Todo bien?, preguntó Owen. Todo bien, dijo Margaret. Owen arrancó. El carro salió del paso elevado y tomó la autopista que llevaba de regreso a Mason, al huerto de manzanos, a la casa blanca con cortinas crema, a la piedra bajo el árbol donde estaba grabado un nombre que era... Margaret miró por la ventana el paisaje de la ciudad que pasaba afuera. Las calles que conocía de haberlas recorrido con un carrito oxidado y guantes rotos. Los barrios con su textura propia de luz y sombra. La ciudad seguía siendo lo que siempre había sido. Dura y generosa al mismo tiempo, llena de personas que no miran y de personas que sí, de callejones que esconden el sufrimiento y de parques donde ocurren los encuentros que cambian todo. No le guardaba rencor a ninguna de sus versiones. La vida nos quita cosas,
Eso es lo que hace. Nos quita personas, hogares, seguridades, versiones de nosotros mismos que creíamos permanentes. Y en esos momentos de pérdida, cuando todo lo externo ha fallado y lo que queda somos solo nosotros, es cuando descubrimos lo único que nadie puede quitarnos, lo que somos capaces de dar. Margaret Cole lo perdió todo, y con nada encontró lo que le faltaba. No porque el mundo recompense la bondad de manera automática o garantizada, sino porque la bondad, cuando es genuina, transforma primero al que la ejerce. Te permite seguir siendo quien quieres ser cuando todo lo demás ha fallado. Te da un suelo cuando el suelo desaparece. Te da una razón cuando las razones se han ido. Y a veces, solo a veces, en el momento más inesperado y por el camino más improbable, la vida responde. Lo que importa es que Margaret Cole, que había perdido todo lo que el mundo considera que vale la pena tener, nunca perdió lo único que realmente no podía permitirse perder: la capacidad de ver a otro ser sufriendo y no seguir de largo. Eso no se lo quitó nadie. Y eso fue suficiente para que todo lo demás fuera posible. Si esta historia te llegó al corazón, ya sabes lo que tienes que hacer. Un like, una suscripción si todavía no formas parte de esta comunidad. Y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te tocó de la historia de Margaret. Nos leemos ahí abajo. Hasta la próxima historia.